Bienvenidos a Click Polo. Soy Polito Pieres, campeones de Hurlingham, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Gonza Pieres, campeón de Hurlingham y voy a estar en Click Polo. Soy Lucas James, campeón de Hurlingham y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Nico Pieres, campeón de Hurlingham y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Facu Pieres y estoy bien y también gané Hurlingham. Y voy a estar en Click Polo. Y vamos a estar en Click Polo. Soy Melena Guerra y voy a estar en Click Polo. Soy Facu Sola, voy a estar en Click Polo. Soy Adolfo Cambiaso, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Javier Tanoira, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Eduardo Novillo del Obelisco y voy a estar en Click Polo. Bueno, Polito, vamos por la parte linda del partido. ¿Se puede decir que este fue tu mejor partido en el Ertina? Sí, seguro que sí. Nada, fue una final tremenda. Veníamos remontando muy bien y se cae Facundo, una cosa increíble. A mí me hizo acordar mucho en la caída de 2005 de Facundo, que le veníamos ganando a la Dolfina. Se cayó y se nos vino el partido abajo. Me vino un poco la sensación esa, de la mala leche de Facu, se cae en el mismo lugar. Pero bueno, entró Lucas, la verdad que un animal, nos bancamos los cuatro, fue más por Facu que dijimos vamos a ganar por Facu y bueno, se dio todo y terminamos ganando. Gonzalito hablaba de actitud, apareció la actitud del equipo, ¿no? En esa segunda mitad, un poco por Facu y un poco por ustedes. Sí, igual cuando Facu estábamos volviendo, yo creo que estábamos bien. De perder, no sé, por 3, 4 goles. 4 abajo hasta nos pusimos, sí, o empatados o a 1. Y estábamos bien, creo que estábamos bien, creo que la podíamos ganar con Facu. Cuando se cae Facu, como que levantamos más, cuando nos enteramos que estaba bien, levantamos más para arriba, dijimos vamos a hacerlo por Facu. Y bueno, se dio. Lo interesante es que más allá de que jugaste un muy buen partido de polo, pegándole a la bocha, haciendo buenos goles, debe haber sido el partido que más hablaste en el Ertina, ¿no? Porque se fue Facu, quedaste vos como vos cantante, hablabas, gritabas, o sea, ocupaste su lugar de líder. Sí, vengo igual tratando de hablar mucho, por ahí soy el que más necesito hablar y estar buena onda y los motivo y si se va afuera les digo vamos, eso siempre este año lo estoy tratando de hacer. Como no soy el hermano, viste, por ahí puedo decir más cosas para que entre hermanos, viste que son hermanos. Y bueno, ahora Nico me jode que fui el capitán, así que nada, tendré que seguir así y motivarlos y bueno, ellos me vienen bancando, la verdad que cambió este año, me dicen hacer lo que quieras y bueno, es como por ahí yo juego, me siento bien y juego bien. Bueno, lo de capitán es una broma de Nico, pero imagino que hoy es sábado, domingo, lunes, cuando vas bajando un poco, te vas a poner a pensar que vos levantaste la Copa de Hurlingham en el nombre de Ertina, o sea, vos eres el que recibiste la Copa. Sí, bueno, recibí la Copa, pero bueno, no es poco. Fue de los 4 y de Facu, o sea, y de todo el equipo. La verdad que es increíble que me hayan dejado levantar la Copa como capitán, eso es una muestra linda de mis compañeros, así que estoy agradecido con ellos. Bien, vos estás jugando cada vez mejor. ¿Qué está pasando en vos? O sea, ya venía bien el partido anterior, ahora de vuelta. Estoy muy bien de la cabeza, el año no jugué tanto y de agosto que estoy entrenando mucho con Kekur, mi entrenador que me banca en todas. Y desde julio, agosto estamos entrenando y bueno, me siento muy bien adentro de la cancha, con confianza. Santi Lange me ayuda, Mariano también y bueno, estoy con confianza. Bueno, Gonza, qué día increíble, qué partido, cuántas vueltas a la vida, cuántas cosas al deporte. ¿Qué es lo primero que tenés que decir ahora, ¿no? Con el susto de Facu, con el título, con un partido perdido, con una segunda mitad increíble, ¿qué es lo primero que tenés? Lo primero que quiero es agradecerle en este momento a Dios, a cosa que la verdad que Facu se haya levantado.
para mí lo más importante, más que el título, más que todo. Y bueno, saber que está bien, eso es lo más importante. Bien. Decían, ¿no? Nosotros estamos lejos, pero ustedes lo veían, estaba... Y la verdad que sí, estaba, pues la otra vez cuando se cayó fue feo, pero ya cuando llegamos se movía. Acá a mí me tapó la yegua atrás, no vi, cuando sale ya lo veo en una posición que dije está dormido. Entonces, y de las dormidas no sabés, la verdad que es cuestión de suerte. Podés levantarte ahí, que es lo ideal, y si no, después a medida que más pasa el tiempo, se complican más las cosas. Entonces el susto fue muy grande y bueno, ya veía que a los 20 segundos, 25, empezó a hacer ruidos y cosas, entonces eso fue tranquilizando y ya te diría que, no sé, 40 segundos, cosas, ya se notaba que se estaba recuperando. Bueno, vamos a la parte linda, lo deportivo. Es increíble lo que pasa después que sale Facundo, o sea, todos empiezan a jugar mejor, todos empiezan a gritar, porque vos te escuchabas, Polito, ¿no? Como que te salió algo de adentro. Y sí, estábamos, teníamos que tratar de ganar este partido sí o sí, como sea. Veníamos remontando igual con él, ya estábamos jugando mejor. Bueno, y entraba Lucas, que era una presión grande, y bueno, dijimos, bueno, vamos a alentar y ahí para adelante, y la verdad que Lucas terminó jugando un partidazo, Polito de punta a punta, Nico terminó de una manera increíble, y bueno, yo creo que me fui acomodando también, pero sí, empezaron a salir las cosas mucho mejor. Pero eso se notaba, más allá que salía deportivamente, que le pegaban al taco con el cigarro, salía el corazón, salía el grito, ¿no? Sí, capaz que sí, la verdad que salió eso, y bueno, ojalá que no tenía que salir esto realmente en las finales, tiene que salir esto porque es la manera que se gana. Necesitaban ganar así, ¿no? Después que venían... Sí, veníamos, te diría que a los partidos muy buenos, y la semifinal fue un poquito disgustante para nosotros, porque habíamos arrancado un gran nivel y terminamos, la verdad, queriendo ganar el partido, no tanto sistema, y bueno, y la alegría demostró el fin de semana pasado un gran nivel, y lo demostró este también, que venía embaladísimo y apretando y todo, y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para parar a estos flacos? Y bueno, después creo que la actitud que tenían ellos la tomamos nosotros a partir del cuarto chaco. Eso, ¿no? La actitud, ganar con actitud. Sí, sí, con actitud después empiezan a salir las jugadas y cosas, pero bueno, la verdad que es para aprender, y sería un placer que salgan estas cosas desde el minuto 1 todos los partidos, pero no es fácil. Nico, qué cara tenés, ¿no? Las cosas las voy a tener, la alegría contenida por haber ganado el torneo, pero se te nota el susto todavía de lo de Facundo. Y sí, la verdad que fue un momento feo, como hermano, como compañero en la cancha, la verdad que la pasaba bastante mal. Me ha tocado un par de veces estar del otro lado, así que yo ahí me imaginé cómo se sienten los hermanos cuando te pegas un palo, quedas dormido. La verdad que fue horrible, pero por suerte Chácara nos iban dando información que estaba bien, que se había despertado, que se acordaba, así que por ese lado contento. Bien, bueno, apareció Lelertina en el momento menos inesperado, ¿no? Después de lo que pasó con Facundo, apareció Lelertina que se esperaba que venga. Ya veníamos levantando con Facu, la verdad que creo que cuando se fue veníamos empatados, o ahí o uno abajo, veníamos de levantar un 4 abajo, me parece. Sí. Me parece que el equipo ahí venía andando bien, y nada, entró Lucas, que la verdad que fue impresionante, se merece ganar, y impresionante lo que fue el Polo. Lo van a retar. Más allá de que jugaron muy bien en esa segunda mitad, también se vio que aparecieron los hombres, la garra y la actitud, ¿no? Porque Polito empezó a hablar más, vos, Gonza, todos, ¿no? Sí, como bueno, se lo tomaron de otra manera. Se nos fue el capitán del equipo, el pata pesada, así que teníamos que empezar a agrandarnos nosotros y jugar bien al Polo, que fue lo que pasó. Bien. ¿Te quedaste contento con tu actuación? Sí, contento, obvio, y contento con ganar, pero bueno, estoy pensando más en Facu ahora. ¿Qué momento difícil te tocó para entrar en un partido de polo, ¿no? Debe haber sido uno de los momentos más complicados de tu carrera en ese sentido. La verdad que sí, fue un momento feo, porque la verdad que Facu se pegó un palo feo. Y nada, estamos preocupados por él. Y nada, y había que subir, así que fue... ¿En ese momento pensaste en algo o fue inercia de, bueno, nada, tengo que entrar y nada? ¿O te pasaba algo por la cabeza? No. Hablé un poco con Gonza, cambiamos un poco las posiciones y a tratar de hacer un buen papel y tratar de no equivocarme en nada, si podía. No solo no te equivocaste, sino que, bueno, mentalmente el equipo levantó y en juego también, o sea, de que entraste vos, por un montón de factores el equipo mejoró. Sí, la verdad que a los chicos le pusieron una actitud bárbara, Polito y
Nico y Gonza, la verdad que les cambió la cabeza, una actitud impresionante. Bien, ¿y vos cómo te sentiste encajando en este partido tan raro que empezó desde que vos entraste? Porque desde que pasó lo que pasó con Facu, el Ercina levantó, Alegría se cayó. Sí, yo particularmente traté de cubrir un poco de huecos y tratar de ayudar en defensa y que los chicos empujen un poco más para adelante. Bien, bueno, la vida te llevó, te subiste a un podio de Hurlingham, tenés una copa, bueno, no puedo pedir más. El podio más importante de tu vida. Sí, ¿qué te parece? Bien, y encima vas a ser padre, o sea, un gran año. Sí, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. We fly horses anywhere around the world, whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion. It's all about the details. We give horses wings. Bueno, Alfito, nueva experiencia del Propolo, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Bien, es difícil un partido de exhibición siempre sacar conclusiones, ¿no? Creo que bueno, hay que probar. Yo siempre digo que las cosas no se puede opinar. En mi caso no me gusta opinar sin haber probado algo. Me parece que para opinar tenés que jugar y después de jugar tenés que dar tu opinión. En este caso una exhibición es difícil porque hoy no hubo mucho FAO. Sí, me parece que algunas cosas salen buenas. De hecho, hoy estamos jugando con el throwing, sin throwing de la tabla. Y eso viene del Propolo, de estar intentando hacer constantemente cosas. Entonces ya sumó para algo. Después otras reglas hay que ir probándolas, como en un torneo más, por ahí armar un torneo en serio y de ahí va a sacar más conclusiones. Bien. Igual sabemos que vos tuviste alguna reunión con Javier en el camino de esta exhibición, porque en Denver vos probaste algunas cosas nuevas de reglas. ¿Qué probaste distinto en Denver? No, el Denver también es el primer throwing y en cada checker se iniciaba con un throwing, a diferencia de que acá no. Y después íbamos para el mismo lado. ¿Todo el partido? 3 checkers para un lado y 3 checkers para el otro. Puede ser que se modifique por el tema del tiempo, por el viento, pero bueno, intentamos hacerlo más parecido al fútbol, solamente para que el espectador entienda un poquito más, que siempre vamos para un mismo lado durante la mitad del partido y vas para la otra mitad. Pero bueno, a mí me gusta, la práctica se fue así, nosotros estamos acostumbrados, no es difícil. Eso es bueno lo que dijiste, más parecido al fútbol, o sea, el polo cuanto más se simplifique la regla mejor. Es cierto que vos hablabas recién de interpretación de reglas, pero cuanto más se simplifique para la gente de afuera mejor. Yo hablo de interpretaciones a la hora de cobrar. Yo creo que los referees tienen que unificar más qué se va a cobrar y qué no. Vos ves partidos que hay partidos que se cobran muchas cosas y hay partidos que no se cobran absolutamente nada y se torna un deporte muy peligroso. Creo que hay que tratar de no irse de ninguno de los dos lados, ¿no? Yo creo que no tenemos que dejar que el polo se haga peligroso, pero a su vez tenemos que darle ritmo. Entonces son las dos cosas. Y los jugadores y los referees aprendemos eso,
está buenísimo. Bien. Igual a vos te gusta cambiar, pensar, tratar de hacer cosas para el polo, seguramente después de este partido, teniendo tu experiencia de Denver, tal vez sigas pensando y con el tiempo digas, che, esto también podemos cambiar. Sí, yo creo que por un tema de pensando en equipos chicos, cualquiera puede en algún día jugar en un equipo chico, a mí el día de mañana, ¿por qué no jugar en un equipo chico? Si siempre el que mete gol saca, van a tener mucha posesión constantemente la otra pelota. Por eso yo pensé en que si nos meten gol, por lo menos que te den la posición de vuelta al equipo, el que no tiene la pelota. Y el otro tiene que volver a pasar, o sea, hay que pensarlo. Pero yo estoy pensando nada más que si con este reglamento un equipo grande contra uno chico siempre tiene la pelota en su posición. Y eso no sé si es tan bueno. Pensándolo abiertamente. Está bien, hay que probar y buscar la mejor forma. Hay que probar. En ese camino va el polo. Exacto. Bueno, Javier, bien, vos contento de estar. Pareció un cumpleaños, ¿no? El festejo ideal de cumpleaños de Javier Tanoira. En realidad es mi cumpleaños, pero no le dije nada a nadie. Me organicé mi propia fiestita. Tu propia fiestita, con 8 jugadores top del país, jugando goles. A Campilar Chico con el escudo de All Pro Polo en el corazón. Divertido, ¿no? Divertido. Buen cumpleaños. Bien, y estuvo bien, ¿no? Sí. No, recién le decía, no me acuerdo a quién, lo que más me gusta de todo es la onda de toda esta cosa. Un poco me parece que cuando finalmente dijimos, bueno, hagamos el 80 goles con Pablo, con Facu, hablando, no sé qué, traerlos a Pilar Chico era una manera de hacerlos percibir un poco toda la onda y la mística y la cosa que tiene este proyecto. Que empezó acá, que vinieron los chicos a jugar, ¿viste? El club aporta las canchas, la gente viene, estos aportan la cerveza, traemos un cordero a la tarde y lo hacemos, ¿viste? Era todo medio así. Y lo que yo vi adentro y afuera de la cancha, con estos tipos que son unos monstruos, que podrían pasarte por al lado y seguir derecho, es eso, es justamente eso, que están percibiendo, están percibiendo la esencia del asunto, que es fundamental para que puedan subirse arriba del carro este. Como dije en el discurso, todos los deportes que anduvieron y que hicieron una transformación, tuvieron a los jugadores involucrados y tirando del carro. Y anduvo bien, anduvo rápido. Lo principal es que ellos estuvieran de risa. contentos y que les entusiasma. Mira, yo los conozco, dentro de la cancha los vi y se cagaron de risa. Entendieron perfecto que era lo que le estábamos ofreciendo o sugiriendo. Le pegaron de entrada, jugaron bastante al límite, no es que, viste, a 4 días de empezar Palermo es que no se van a quebrar el cogote, viste, pero la verdad es que encantado. Cuando empecé este proyecto, si vos me decías que en 2 años y medio iba a tener a los 8 o 10 goles ahí arriba del acoplado, no. Es más, dudaba de que algún momento iban a jugar ellos a esto. Porque yo decía, para jugar esto tienen que tener un cambio de mentalidad y dejar, o sea, abandonar un montón de cosas que ya tienen adquiridas. Entonces dije, bueno, voy a formar una nueva generación de chicos. Lo que pasó fue que en el transcurso... El proceso fue cambiando. Exacto, todo. Y estos tipos miraron y dijeron, che, acá hay algo que puede andar, que puede servir y que aparte nos divierte jugarlo. Bueno, listo, si quieren subir, se suben, vamos, mucho mejor, ¿entendés? Tener la vara del 2017 muy alta. ¿Y el 2018? No, yo no me hagas esa pregunta porque no soy así, ni idea. La vara la tiré hace rato, la perdí a la vara. Bueno, pero no desafíos, objetivos. Ser feliz, ver crecer a mis hijas y ayudar a que el deporte este sea lo que se merece. Eso es lo que me parece que te voy a decir. Yo crecí, me eduqué en un deporte que era una belleza mirarlo, jugarlo. Era un... y de repente me di cuenta que estaba desapareciendo, se estaba transformando al polo de mediano handicap que se juega en todo el mundo, que iba a dejar, y bueno, dije voy a tratar de hacer algo para recuperarlo, para obtener ese polo de alto handicap argentino que siempre vi, que lo vi jugar a mi viejo y a Juan Carlitos y a los Harriot, y después lo jugué más mal que bien, pero lo jugué, estuve adentro de la cancha, disfrutando lo que era y de repente empecé a ver que ya no estaba más. Y te repito, por culpa de nadie, no por culpa de uno, culpa del otro, nada, por circunstancias que se fueron dando. ¿Viste? Bien, bueno, no lo decimos Javier Tanoira, lo dice Click Polo, la vara para el año que viene está muy alta. Si encontrás la vara, estimamos mandámela. Que va a crecer todavía. Si te haces saber dónde está la vara, avísame y dale.
Río Uruguay seguro junto a Alertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. El mejor polo del mundo es nuestro y es ahora. Vení a descubrirlo. Bueno, Facu, cada persona que te ve te dice lo mismo. ¿Puedes pararte más rápido la próxima vez y no asustar a todo el mundo? No, bueno, obviamente, si pudiese volver para atrás y ver todo, sería lo ideal, pero bueno, fue muy rápido, fue muy de golpe y por suerte salió todo bien. Bien, hablábamos recién, vos viste la jugada de vuelta. Cuando lo ves por televisión y ves la jugada, ¿qué sentís? No, me da un poco de impresión el hecho de caer tan fuerte y nunca me había pasado había tenido caídas fuertes, varias, pero nunca me había pasado de dormir y la verdad que es una sensación fea porque no tenés mucho para hacer. Y encima que preocupás mucho a todo, ¿no? A todos los que tenés alrededor y eso. Pero nada, qué sé yo, la verdad que agradecido porque no pasó de ahí, ¿no? Podría haber sido mucho más brava de lo que fue. Claro, todos los que estaban a tu alrededor, la versión era, quedó dormido como medio minuto, ojos abiertos, pupilas grandes y no se Claro, movía. y sobre todo ellos también, que siempre me han visto que nunca me ha pasado nada, entonces se han preocupado porque por lo general no soy de andar quedándome tirado o tirarme o esperar o hacer, ¿no? Y esta vez no me movía y bueno, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Pablito Orbín, que te conoce como poco, dice que vos tenés una gran contextura física, que te matás entrenando, espalda, dice que seguramente por eso te ayudó a que no haya habido problemas. O sea, se está sumando... Se está sumando Poroto. Poroto. En el peor momento él dice, yo lo salvé. No, seguramente estar entrenado para estas cosas ayuda justamente para estas cosas, ¿no? La verdad que fue un golpe muy fuerte y si uno no está bien entrenado, probablemente el cuerpo reacciona distinto. Así que probablemente sea eso. Yo le voy a seguir metiendo ficha al entrenamiento porque estoy convencido que es muy importante y así que nada, le voy a seguir metiendo. Bueno, pero estás bien, nada roto y el Alertina queda libre el primer fin de semana de Palermo, pero el segundo podrías estar. Sí. ¿Estás ahí con las fechas? Sí, me recomendaron 2 semanas, estoy en contacto con el médico todo el tiempo, hablé hoy y me dijo que la semana que viene, alrededor de miércoles, jueves, me va a hacer otros estudios para ver cómo vengo y ahí vamos a decidir si estoy para jugar el domingo, creo que es 12, o no. No me voy a apurar, va a depender todo lo que me diga él, si él me dice que estoy bien voy a jugar, si él me dice que hay algún riesgo y me conviene esperar, voy a esperar porque la verdad que quiero recuperarme bien de esto, no quiero poner en riesgo nada. Sé que es importante que con estas cosas no se jode, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de deporte. ¿Viste cómo siguió el partido? Los chicos jugaron de una forma espectacular. Sí, lo vi después por tele, tranquilo, y nada, la verdad que sí, me quedé muy contento con cómo jugaron los chicos. Bueno, Lucas entró en un momento bravísimo y se la bancó cantidad y jugó muy bien, pero sobre todo los chicos también que siguieron confiando en el plan que teníamos, en el sistema. Nunca cayeron en individualidades y siguieron creyendo en el equipo, siguieron pegándole a la pelota cuando había que pegarle. Polito se agrandó, metió los goles que tenía que meter, metió los penales, que era fundamental. Nico siguió pegándole de atrás y la verdad que eso me encantó que el equipo haya sacado eso porque nos ha pasado otras veces, como por ejemplo la semifinal, que cuando las cosas no empiezan a salir empezamos a caer un poquito más en individualidades y eso es choto para el equipo. Y el otro día
no cayeron individuales y siguieron con el sistema y bueno, así se dio. Por eso jugaron bien. Bueno, felicitaciones. Estás bien y ganaste Hurlingham. Doble mérito. Doble mérito, sí, gracias. Y por eso también quería agradecer a todos los que estuvieron llamándome y preocupándose, porque sé que mucha gente, bueno, me llamaron, me preguntaban a mis viejos, a mi mujer, a todo el mundo han llamado y es lindo también sentir el cariño de toda la gente, así que agradecido con todos. ¿Cuál es el trabajo de un coach cuando pasa lo que pasó con Facundo? Por suerte está bien. Para cambiar el equipo, para darle ánimo, para armar el nuevo equipo para jugar la segunda parte del partido y que el equipo funcione también. Son circunstancias del deporte. La verdad que si te digo que yo hice algo, te estoy mintiendo, porque yo estaba tan choqueado con lo que le pasó a Facu, que estaba en el medio de la cancha y me llamaron los chicos para acá. Para decir, Mariano, vení que el partido sigue. Así que sería muy injusto de mi parte darme mérito cuando el mérito fue totalmente de ellos y la actitud que tuvieron para superar una situación tan jodida. Yo de las situaciones más duras que me tocó vivir en el Polo. Una vez que llegué acá, bueno, traté de buscarle en la posición más sencilla a Lucas, porque más o menos los otros sabían un sistema de jugadas. Y el resto lo sacaron de adentro, o sea, fue maravilloso lo que hicieron. De todas maneras, yo creo que vale la pena decir algo de la alegría por el torneo que jugaron, y la verdad que lo felicito de corazón porque hoy era para cualquiera y capaz que la lesión de Facu les perjudicó más a ellos que a nosotros. Facu, bueno, terminó Hurlingham con lo bueno de haber jugado la final, con lo malo de haberla perdido. Partido raro aparte, ¿no? ¿Cómo lo organizaste? Partido raro porque empezamos bien, empezamos concentrados, estábamos 6-4 en un momento, estábamos jugando bien, con las marcas, con todo. Después se nos vienen un poco, se cae Facundo y ahí me parece que un poco nosotros nos dormimos, ellos entraron con, no sé, por ahí se agrandaron cada vez más, Polito se agrandó, impresionante lo que jugó. Todos seleccionados jugaron muy bien eso y nosotros nos perdimos las marcas, perdimos las vueltas, estábamos más lentos, estábamos mirando mal la bocha. Yo hago un foul ahí al pedo, para ellos ponerse a uno, pero bueno. Qué loca la vida, ¿no? Cuando se va el líder de ellos, ustedes como que se desorientan en la cancha, venían llevándolo mejor y sale Facu y ustedes quedan medio perdidos en la cancha. Fue raro, la verdad que fue rarísimo, la verdad que no lo teníamos pensado, de salir de eso, o sea, mal, como salimos, pero bueno, nada, es así, el Polo es así, ellos se agrandaron, nosotros... El deporte es así, ¿no? El deporte es así y bueno, hay que poner la mente para Palermo ahora y darle para adelante. ¿El balance que hace el torneo, cómo es? No, el balance es muy bueno, el balance es tremendo, que jugar a la Dolfina es tremendo, lo que pasa es que hoy teníamos chance de ganar, sí, o sea... Y uno se va mal ahora porque tenía chance de ganar. Si no hubiese tenido chance de ganar, si nos hubiesen cagado a palos, sí, pero lo pudimos. Bien. Lo pudimos. Bueno, se viene Palermo, hay revancha también. Se viene Palermo y hay revancha y nosotros estamos bien, hay alegría para rato.
Primera vez que vengo al obelisco. No sé, no creo nunca, me parece que nunca estuve acá. No, pasé de pasada y me quedaba mirando para arriba, pero no, nada, cero. La última vez que vine al obelisco fue una vez que ganó Argentina. Yo el 12 del 12 de diciembre, es el día del hincha de Boca, vinimos acá, fuimos a McDonald's allá después, no, mentira. ¿Lo rompiste? No sé, allá está McDonald's. No me acuerdo cuánto fue, caminando hace rato, no sé. No, creo que no me acuerdo, no. Ese no sabía que era ese. Esa cosa blanca de allá. Mirá vos, está bueno, la acabo de conocer. No, siempre lo veo pasar nomás, nunca paré. No, yo había pasado una vez, caminando. Una sola, así que esta es la segunda. ¿Y qué pasaba que sabes que viniste caminando? ¿A dónde ibas? Mamá, a las 6 de la mañana, seguro. Yo varias veces. Vivía por acá cerca, así que me tocó pasar por acá varias veces. Alguna vez que cuando me perdía el colectivo tenía que caminar y pasaba por acá. ¿Sube tienen? No. ¿No? ¿Y para peaje? No. Yo tengo los dos, tengo el SUBE porque por la duda, por si me dejaban a gamba acá, me iba para Palermo en el colectivo. ¿Usan tarjeta SUBE? ¿Tiene alguno de ustedes? No, ni idea. Sí, obvio, para el peaje. Yo la perdí, tenía. Pero para el peaje. En época de colegio, el 57 para venir al centro y el 276 ahí de Pilar a Rodríguez. El 57 era terrible. Un rato largo en colectivo, un par de horas. Me dormía siempre. Habré ido a Luján en el 57 de acá de Buenos Aires. Claro. Con el negro también. A los 18, 17 años volviendo de Buenos Aires para Pilar. Ah, bien, o sea, lo tomaban cuando salía el sol acá. Sí. O para venir. Una vez cuando fuimos un día del colegio, veníamos a ver un partido en Palermo. Tomamos el colectivo con Magú. ¿Te acordás en Tortuga no? Y que le metí la moneda en donde sale el ticket. Yo mismo dice, ¿dónde va ese colectivero? Al pueblo de Palermo le dice Magú. ¿Te acordás? ¿Sí? No está. El obelisco de fondo, contá qué estás haciendo acá, es una buena movida para el polo. Espero que sí, espero que sea una buena movida, creo que es algo diferente. La idea era traer un poco el polo a la gente y a la ciudad, que sea parte de la ciudad, nada más en este año tan especial, ¿no? Que el año que viene son los Juegos Olímpicos y como se llama, y nos vamos a ser partícipes, vamos a ser parte de esos Juegos Olímpicos. Así que nada, creo que fue una muy buena idea de Max y de Javi y los chicos de prensa de la Asociación de Polo. Bien, ¿quedaste conforme? ¿Hubo repercusión de gente? Seguramente va a haber repercusión en medios. Yo creo que sí, que lo que más va a importar es la repercusión de medios. Por ahí era un poquito temprano, por ahí si lo hacíamos a las 6 de la tarde, 6:30. Y bueno, con un par de caballitos iba a estar mejor, pero para el año que viene lo vamos a hacer mejor. ¿Qué otras cosas tenés pensadas así para sacar al polo del polo? La verdad, tantas cosas pensadas, me da vuelta la cabeza 1000 por hora todos los días, pero si no, te las digo, no pasan a ser sorpresas. El abierto el sábado empieza con una banda que medianamente es conocida como Los Bonitos tocando, ¿no? No, lo divertido, porque como te decíamos, el fin de semana empezamos con cosas nuevas, abrimos con la banda de Granaderos, que hay mucha gente que le gusta, y después también seguimos con un show en vivo, Los Bonitos, creo que es una banda que le divierte a mucha gente y empezamos con esta movida de que la gente venga a pasar el día, ¿no? A Palermo y que se venga a divertir. Bien. La última, era muy gracioso ver cómo los jugadores se sacaban fotos mirando el cartel, ¿no? Porque allá en la punta, en el costado de la 9 de julio, a veces ponen el cartel del polo. Está bueno, eso es como que el polo está avanzando en la ciudad. Esa es la idea. El polo está avanzando en la ciudad, gracias a la ciudad también. Tenemos un gran apoyo de la ciudad, un gran apoyo del gobierno, te diría. Eso es muy importante, un gran apoyo de turismo. Y bueno, y creo que el polo es un atractivo enorme para la ciudad, llega mucha gente del extranjero ahora a ver el polo y queremos que sea parte de la ciudad y de la Argentina y que la gente lo tome como de ella, ¿no?
Facu, en estos días te vimos en un programa importante, NET, de cable, y en Clip Polo tenemos anécdotas ahora. Una vez contaste una de un helado con tu padre, queremos que cuente la del submarino, que es muy graciosa, para Clip Polo. La del submarino estaba en la rural, en la exposición de caballos de la rural. Fuimos, hacía frío, me acuerdo, y fuimos a tomar un café ahí abajo. Fui con Fer Marenco y el campeón, y ellos pidieron submarino. Yo nunca había pedido submarino en mi vida, no sabía ni lo que era. Yo estaba para ir a pedir un café y pidieron submarino, y digo, bueno, dale, submarino, todo submarino. Y se fueron al baño los dos y me quedé yo solo. Y me trajeron una taza de leche y una barra de chocolate al lado. Y digo, bueno. Qué copado, viene con chocolate. Me gustan los dulces. Y listo, me mandé la barra de chocolate y empecé a tomar claro, era leche, empecé a tomar eso y digo, esto es un asco. Y cuando llegan le digo, muchachos, no sé, puta, es horrible la porquería esta. Y bueno, y ahí se empezaron a caer de risa, se la contaban a todo el mundo, me volvió loco. Pero bueno, la verdad que me aburro, pero bueno. Bien, ¿te hiciste fan del submarino o no? Me hice fan, no, nunca me lo pedí. No, soy más de capuchino. Bien.